Hola mi gente, bienvenido a este nuevo capítulo de Ser Humano en Construcción. Hoy día lunes 23 de noviembre. Siempre digo la fecha para que vean que son capítulos editados en el mismo día. Siempre me doy un espacio para reflexionar yo y con ustedes acerca de este mundo que nos rodea. Entonces hoy día quiero hacer de algún modo un viaje por la historia, un viaje podríamos decir inclusive nostálgico, a partir del título que yo les comento ahí de hoy día lo que vamos a hablar es de si acaso todo tiempo pasado realmente fue mejor. Una frase bastante cliché en la historia de quienes ya hemos vivido un buen periodo de nuestra vida, ya desde los 25 a 30 años para adelante, uno ya empieza a decir para atrás si mi época pasaba esto y mi época no pasaba otras cosas. Ahora bien, ¿por qué digo un poco esto? Porque eh, estando en la presentación de una PowerPoint de los alumnos de cuarto básico del colegio donde yo trabajo, eh, llama la atención ver que los niños dicen, yo nací tal día del año 2010. Y uno es como, ¿what? Hay gente ya naciendo en 2010 que tiene un uso de razón más o menos estable, tiene 10 años ya la gente que nació en el 2010. Y realmente es sorprendente cuando uno dice, wow, ya hace 20 años que estamos en el 2000. O sea, ¿qué pasó de esa época de cuando se iba a acabar el mundo en el 2000? No, 2012 más cercano, cuando se iba a acabar el mundo, que no sabíamos qué iba a pasar el 2000, como ahora el 2020, el 2021, que la gente prácticamente, y no sé dónde saca la cabeza los gobiernos, que del 2020 al 2021 va a ser el 1 de enero y se acabó la pandemia. Y ya no se necesita vacunas porque abren las fronteras, dejen que salga la gente, abren lugares que no es necesario abrir. Entonces, como que algo así pasó, ese fenómeno pasó en el 2000. Me acuerdo a finales del 99 como que prácticamente la gente pensaba que iba a salir el 2000 y ¡pah! Iba a ser los supersónicos. Y de la nada, de estar en el auto, como en Volver al Futuro, de repente se iban a levantar las ruedas y íbamos a volar en los autos. Y ese era el paso del 99 al 2000. Bueno, no pasó nada de eso. Primero, punto uno. Y punto dos, lo que sí pasó fue el tiempo. Y no nos hemos dado ni cuenta cuando ya estamos en 2020, los que fuimos naciendo en épocas anteriores. Yo, por ejemplo, nací en el 89, donde prácticamente Chile ya empieza a volver a la democracia y cae el muro de Berlín y tantas cosas. Yo podría decirse que soy casi una hija de la libertad. Quizás por eso me llama tanto la atención este tema. Pero bueno, volviendo al caso, en mi caso específico y paradigmático, yo nací en el 89, por lo tanto soy una hija del 90. En los 90 fueron mi época de crecimiento, de descubrimiento, de entender lo que es el mundo. Luego ya la juventud, la madurez, etcétera. Madurez. Vamos en camino, allá vamos madurez. Espero no así eh, ralentiza un poco el paso. Bien, y en esta época, bueno, quizás, pues no voy a prometer, pues siempre prometo y nunca cumplo los videos, pero quizás en el próximo capítulo voy a dar nostálgicamente elementos, voy a mostrar elementos de los 90, cosa que la gente que nació después de los 90, los que son de esta época, puedan ver lo que fue un poco los 90 y los que nacieron mucho antes, digan, o los que nacimos en los 90 es como, oh, mira, sí, realmente qué maravilloso era todo eso. Pero bueno, eso es para otro capítulo. En el capítulo de hoy simplemente voy a mostrar dos elementos propios de los 90, como digo, porque es mi época, donde yo viví y es lo que me hace recordar muchas cosas. Uno de esos, por ejemplo, es un cassette. Y un cassette específico de H. Bahía. Eh, Aquí tenemos, los que me están escuchando lamentablemente solamente a través del podcast, Spotify y demás no van a poder compartir esto, pero lo que estoy mostrando es un cassette. Eh, Lo nostálgico de esto es que ni siquiera este cassette era mío, era de un amigo, que me lo regaló cuando vine de Punta Arenas a la quinta región, me devolví. Y un cassette de Echevarría que era el movimiento de esa época, donde el Che pegó, pero de una manera tremenda, todo el mundo bailaba Che, aunque bailara bien o bailaba mal. Los, los más osados bailaban en el colegio, en los recreos, mientras que algunos que éramos más de movimientos más tiesos, simplemente bailábamos en nuestra casa viendo Mecano. Eso es para la cultura chilena. Si hay alguien que no es de Chile me escucha, puede buscar que era Mecano, que era un programa de los 90 muy clásico, donde José Miguel Viñuela todavía era amado por la gente y por la juventud, no como ahora. Y otra cosa característica de los 90 que quiero mostrar, porque no quiero quedarme pegada en esto solamente, es un DVD de Blockbuster. Para los que no alcanzan a conocer Blockbuster, Blockbuster fue el que le dijo no a Netflix y perdió todo por decirle no a Netflix. Gracias por tanto, dueño de Blockbuster. Era una tienda de VHS y DVD. Otro momento voy a mostrar lo que es un DVD. O sea, perdón, un VHS. Y esta tienda tenía el plus de que te arrendaba por noches las películas, las series, los documentales, etcétera. Y salía en la portada si la película se arrendaba cuándo y cuándo tenías que devolverla. Esta era una película ya antigua, entonces era de 7 noches.
los estrenos te los permitían 1 o 2 noches, no más, y valía más caro. En este caso de Los Pequeños Fockers, que es de la trilogía de La Familia de mi novia, que también es una película del 2000. Pero lo más maravilloso eran estas películas, porque cuando uno no tenía mucha plata, que era la mi época el cassette, donde me regalaron el cassette, yo no tenía plata para comprarme un cassette, porque era más pequeña, lo maravilloso era este símbolo, encontrar las películas 9.90 para arrendarla, si eran 7 noches, pero si encontrabas una película para comprarla a 9.90 era la más maravilla del universo. O sea, yo iba a los blockbusters a recorrer, perdón, yo me emocioné con recordar solamente, a recorrer la caja de películas en venta, porque cuando se cerraron los blockbusters empezaron a tirar toda la oferta y yo empezaba uno a buscar qué película estaba a 9.90 para traérsela a la casa. Una nostalgia tremenda y salía el resumen de la película, la fecha técnica. Entonces son cosas que uno va recordando y dice, sí, qué bonitos momentos. O si uno también fue de los 90, uno escucha la frase, te ganaste un yumbito y uno se mira así como con cara de cómplice por decir, también veías maravilloso. Cambio uno a un joven de hoy en día, a mi alumno, yo le digo, hiciste un buen trabajo, te ganaste un yumbito, es como, ¿qué le pasa a la profe? ¿Qué tiene que ver el supermercado con lo que estoy haciendo? Entonces, en virtud de eso voy al primer paso. Nosotros los nostálgicos, los que ya llevamos tiempo en esta existencia, recordamos con eso, como digo, esa nostalgia del pasado y es maravilloso encontrarse con alguien que hable tu mismo idioma. En mi caso específico son los 90, hay gente con los 80, los 70. Pero es maravilloso cuando uno se encuentra con gente de su edad y tiene ese tema en común. A veces no tiene nada en común más que la edad. Y empezamos a recordar lo que fue en esa época, lo que veíamos, lo que no veíamos, lo que escuchábamos, lo que se usaba, cómo se jugaba, cómo se compartía, la familia, etcétera, el colegio. Y empezamos a armar redes y lazos a partir de nuestra historia, de cómo nos fuimos configurando según la década en que vivimos y la década en que nacimos. Lamentablemente, dentro de este bonito diálogo, de este bonito discurso, tenemos un elemento negativo, que es esa como superioridad moral que tiene el ser humano de antaño de decir, pero es que en mi época era mejor, o todo tiempo pasado fue mejor. ¿Por qué? Porque nuestra nostalgia nos hace quedarnos con los bonitos momentos, pero terminamos borrando muchos malos momentos. Y además el ser humano tiende a tenerle miedo a lo desconocido. Sócrates decía ya que nosotros soberbiamente le teníamos miedo a la muerte porque desconocíamos y creíamos saber lo que realmente no conocíamos. Entonces el ser humano en este juego de recuerdo lo bonito y me da miedo lo que venga, porque lo desconozco, porque no sé lo que viene, y además por este miedo propio del yo de quedar invalidado, quedar fuera de foco, quedar out, como dijera Gonzalo Cáceres en los 90, como que le empieza a tener miedo y a tomar cierta autoridad sobre las nuevas generaciones. Es como si, es que en mi época eso se hacía y en esta época ya no se hace. Entonces nosotros éramos mejores. Pero para bien o para mal, toda época tiene su pro y su contra. Y eso es lo que quiero hoy día reflexionar un poco. O sea, los que nacimos en los 90 tenemos buenos momentos, buenos recuerdos, música que nos llama la atención, películas que nos llaman la atención, historias, programas, etcétera. Pero también hay cosas que pasaron en los 90 que no son agradables. Y así para atrás, para los 80, 70, 50, siglos anteriores, etcétera. Es decir, todo tiempo tiene su pro y tiene su contra. Por ejemplo, otra última nostalgia que quiero recordar de los 90 es a partir de Disney Plus. El otro día, gracias al auspicio de mi hermano, pude entrar a Disney Plus, a esta nueva aplicación donde está todo Disney. Y la verdad es que mi niña interior volvió a los 90 cuando era una gran labor, era una gran odisea para la clase media obtener un VHS de una película Disney. Entonces, ni pensar en tener una colección. Los que tenían la colección eran los bacanes del grupo, eran los mejores. Pero yo recuerdo que tenía un par de películas y si las tenían VHS eran piratas, no eran originales. Y hoy en día abrir ese Disney Plus y ver todas las películas de Disney fue que realmente mi niña interior sintió algo muy profundo, muy agradable, una felicidad, una plenitud. No digna de los filósofos, pero sí digna de la niña interior de decir, wow, lo logré. Por fin tengo todas las películas Disney. Entonces está ese juego de obtener lo que no teníamos y poco valorar un poco eso lo que nos costó tanto en otra época. Pero ahora quiero entrar en la profundidad, en esto de si realmente todo tiempo pasado fue mejor. Y para eso quiero enfocarme en la ética. No se olviden que yo soy profesora de filosofía, soy filósofa, y la verdad es que todo me complica de una manera u otra.
Entonces, saltándome este paso lindo de la nostalgia, quisiera enfocarme en la ética y en la historia del ser humano, en la libertad, en la ética y en la historia del ser humano. ¿Por qué? Porque claro, los antiguos decimos todo tiempo pasado fue mejor y no pasaban las cosas que pasan ahora. Qué mentira más grande. Primero que todo, estaba viendo Dignidad, que es una serie sobre Colonia Dignidad, sobre Paul Schaeffer y los abusos que se cometieron en el sur de Chile por parte de una colonia alemana. Y vi La Jauría, que es un programa sobre abusos actualmente y sobre cómo las mujeres son violentadas aún en el siglo XXI. Y uno se da cuenta que son dos épocas distintas. Estamos hablando de una época del 76 y la época de 2020 y siguen habiendo abusos. Y los había antes y los había ahora. ¿Cuál es la diferencia? Es que hoy en día tenemos tecnología y tenemos redes sociales. Por lo tanto, sí se puede ver lo que antes no se veía, hoy en día se ve. Entonces, no es que en el tiempo pasado fue mejor, en el tiempo pasado se omitió o se desconoció por falta de información. Cuando me dicen, no, es que hay una cantidad de abuso infantil y pedofilia, siempre la ha habido. O sea, preguntémonos para atrás y veamos que siempre estuvo el tío cariñoso, la tía cariñosa, gente que abusó y que los niños por ese temor, por ese pseudo respeto, ese falso respeto y temor que tenían, nunca dijeron nada. Pero si ustedes van y hacen el ejercicio de preguntarle a otros si no les pasó a usted, les pasó a su mayor, a su abuelo, a sus tíos, probablemente tuvieron algún pedófilo, algún abusador en la familia. No solamente abusador de tipo sexual, sino que también abusador de poder. Pero hoy en día se ve más. ¿Por qué? Porque a los niños les enseñamos muy bien que no están obligados a saludar a todo el mundo, que no sean falta de respeto, porque los niños a veces tienen esta intuición que nosotros no tenemos. De decir, esta persona no me gusta, no sé por qué, pero no me gusta. Y un niño de 4 años no va a filosofar al respecto, pero sí va a tener a lo mejor una cierta no complicidad con esa persona. Entonces, abusos sexuales, pedofilia ha existido desde que el mundo es mundo. Y yo creo que había tanto o más que lo que hay hoy en día. Lo que pasa es que hoy en día podemos decir, mira, esto se considera un abuso, esto es una violación de tu intimidad, de tu privacidad, etcétera. Entonces siempre han habido abusos. No es que el tiempo pasado fue mejor que antes no había y ahora sí, sino que ahora lo podemos demostrar y ver que está ahí. Eh, Está otro tema muy interesante que es la tecnología. Existe mucha gente que en redes sociales, y a mí me llama la atención porque hay gente que pasa casi todo el día en redes sociales, muestra esta típica imagen en Instagram o en Facebook que dice, nosotros nos divertíamos así y éramos felices. Y ponen gente jugando con mangueras, con bombitas de agua, a la escondida, a la pelota. ¿Por qué? Porque no tenían computador. Obviamente se divertían así si no había computador, pero pasan casi las 24 horas del día metidos en el celular ahora que son adultos. Entonces probablemente si hubiera habido tecnología en esa época también hubiera estado metido en la tecnología, no hubiera salido a la calle, no hubiera jugado a la bombita de agua, no hubiera jugado a la escondida. No seamos hipócritas, me incluyo, no seamos hipócritas, decimos, no, es que en esa época nosotros no lo hacíamos. Obviamente si hubiéramos tenido computador lo hubiéramos hecho, no lo teníamos, no teníamos celulares, teníamos que divertirnos con lo que había. Entonces no seamos tan cara de palo, por no decir otra expresión, en estas redes sociales, de decir, no, es que nosotros éramos mejores porque nos divertíamos de otra manera. Es como he visto muchos hombres diciéndole a sus menores, no, es que ustedes se meten en tanta tontera. Si yo hubiera tenido tecnología en mi época, hubiera sido brillante, hubiera estudiado una enormidad. Mentira, veíais las Pingüino, veías las Playboy, veías las Penthouse cuando era adolescente. Probablemente si hubiera sido un adolescente con tecnología también se hubiera metido a sitios pornográficos. Entonces, todo el tiempo pasado no fue mejor, mentira. Cada uno es hijo de su tiempo. Cada uno es hijo de la época que le tocó vivir. Entonces, no nos hagamos los mojigatos que los jóvenes de hoy en día no aprovechan lo que tienen, siendo que nosotros tampoco lo aprovechamos. En vez de comprar una revista y carito, probablemente yo compraba una telegrama. Y es como hoy en día, en vez de meterse en una página de cultura, me hubiera metido como adolescente a una página de chisme o a las mismas redes sociales, pega todo el día. Entonces, aquí quiero ir con esto y que no se me acabe el tiempo. Que la gran conclusión es que primero que todo somos hijos de nuestro tiempo. Paremos de ser hipócritas. Paremos de criticar tanto a nuestros jóvenes y nosotros probablemente con su misma herramienta hubiéramos hecho lo mismo. Segundo, la inmoralidad siempre existe. No existe más ahora que antes. Siempre existe. La delincuencia, el robo, la pedofilia, los abusos siempre han existido. La única diferencia es que hoy en día la tecnología nos permite avanzar.
Y tercero, la libertad del ser humano. No sé, tercero, la libertad del ser humano. Antiguamente éramos más respetuosos con nuestros padres, con nuestros profesores, y nos jactamos de eso, pero era porque éramos más castigados. O sea, había un temor, no había un respeto. A la generación antes que a mí los golpeaban a la diestra y siniestra, a mí me castigaban con muchas cosas, y había una imponencia, el profesor era autoridad y, no tenía, y teníamos miedo a los libros de clase, a las notaciones negativas. Pero si hubiéramos tenido la, entre comillas, libertad e independencia que tenemos ahora, también hubiéramos sido igual de malos. O sea, si uno va a la Biblia, pueblo de Israel era malo con los 10 mandamientos y los 10 mandamientos. Entonces, el punto es que, y con esto cierro, la libertad del ser humano, si uno deja libre al ser humano, el ser humano no se va a comportar. Entonces, por eso lamentablemente existen las leyes, pero queremos reforzar leyes sin educación. Y siempre cierro en esto, yo sé que soy categórica, pero siempre es esto. ¿Por qué? Porque en Pinocho hay una frase que me llama mucho la atención, antes de que se conviertan en burros, perdón lo que no han visto Pinocho, pero dice, entre más libertad se les da, más se comportan como asnos. Los niños de hoy en día no tienen respeto, como tenían los anteriores, no son responsables, muchas veces son flojos, no digo todo, recuerden que me carga la generalización apresurada, pero son más libertinos, podríamos decir, pero porque se le ha dado la independencia de decidir, se le ha dado, entre comillas, la capacidad de la libertad, de decidir lo que está bien o está mal. Obviamente, como no hay castigo, deciden según una voluntad desordenada. Lo mismo que me pasaría a nosotros cuando vemos que la ley no se cumple. Cuando vivimos por la ley del más vivo, lo que estamos diciendo, mira, no hay una ley que me castigue, por lo tanto hago lo que se me da la regalada gana. Y conclusión, un ser humano sin educación es igual que un asno. Si no tenemos educación, si no somos capaces de decir, mira, te somos libres, ya no tenemos el castigo encima de nosotros, ya no somos como las otras generaciones que vivían del miedo, del temor, si somos una generación libre, seamos responsables de nuestra libertad. Como dijo Sartre, el hombre está condenado a ser libre, pero esa libertad usémosla con educación. Y por eso es tan necesaria la educación, porque si somos libres, pero a diestra y siniestra, sin educación, vamos a ser iguales o peores que cualquier generación. Y en conclusión, cada uno es hijo de su época. Quizás algunos nos criaron con más castigos, con más miedo, y por eso a lo mejor son más responsables, hoy en día son más libres, pero antes o después, yo creo que al menos a nuestras generaciones nos faltó más educación, no más castigo o menos castigo, no más chachazo, como decir, no más chancletas voladoras o menos chancletas voladoras. Lo que nos falta como sociedad es más educación para entender que si somos libres tenemos que ser igualmente responsables para saber lo que tenemos que decir. Por lo tanto, el hombre siempre ha sido igual, la humanidad, podría decir mejor, ha sido igual desde el principio hasta el fin. No hay época pasada mejor o época pasada peor. Simplemente hay pros y contras en cada parte de la historia. Pero bueno, esperando que les haya gustado esta reflexión, ahí espero sus comentarios, si no sus opiniones, si no hasta WhatsApp, Facebook me ha llegado comentarios por todos lados, siempre son bienvenidos. Y recuerden que aquí solamente son ideas, opiniones, antecedentes a partir de la reflexión, porque soy solamente un ser humano en construcción. Nos vemos el próximo capítulo.